¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja? Así de entrada parece una pregunta bastante absurda y cuyo único propósito puede ser el de engañar a alguien. Pero es una pregunta más profunda de lo que parece, y en el vídeo de hoy analizaremos el porqué. Evidentemente, si por pesar entendemos determinar los kilos que tiene algo, y en el enunciado se nos indica que los kilos son los mismos, esta se convierte en una pregunta absurda y lo dejaríamos aquí. Sin embargo, si queremos profundizar más en esta pregunta, tendremos que comprender bien qué son los kilos, qué significa pesar y cómo funcionan los instrumentos para realizar estas medidas. Así que, vamos a ello. ¿Qué es un kilo? El kilo es la unidad del Sistema Internacional de Masa, así que lo que nos deberíamos preguntar es ¿qué es la masa? La masa es una propiedad intrínseca de la materia, es decir, la materia, por el mero hecho de ser materia, tiene masa. No hay masa sin materia, ni materia sin masa. Hasta noviembre de 2018, la definición de mol, una de las unidades básicas del Sistema Internacional, y que hace referencia a la cantidad de materia, estaba definida como el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Es decir, relacionaba el número de átomos con la masa de estos átomos. En un futuro hablaremos del mol y de su importancia en la realización de cálculos, sobre todo en el ámbito de la química. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Por una parte, la masa es una resistencia al cambio de movimiento. Como sabemos, la primera ley de Newton nos dice que los cuerpos tienden a estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. La segunda nos dice que en el momento en que se les aplica una fuerza, estos modifican su velocidad, es decir, se aceleran. Para una determinada fuerza, la aceleración es inversamente proporcional a la masa, es decir, a mayor masa, menor aceleración. Esto es lo que se conoce como masa inercial. Por otra parte, la masa también es la causante del campo gravitatorio, de modo que las propiedades del espacio alrededor de una masa se modifican para atraer a otras masas. Dicho de forma más simple, la masa es la propiedad que genera la fuerza de atracción gravitatoria, por lo que se conoce a esta masa como masa gravitatoria. Afortunadamente, la masa inercial y la masa gravitatoria son exactamente iguales para todos los cuerpos. En condiciones clásicas, la masa se mantiene constante, pero es cierto que en condiciones relativistas, ya sea a velocidades próximas a la luz o también en fenómenos nucleares, esta puede variar. Ya tenemos claro qué es la masa. Ahora vamos a ver qué es el peso. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Cuando una masa se encuentra en un campo gravitatorio, ésta experimenta una fuerza a la que llamamos peso. El peso, al ser una fuerza, se mide en newtons. Y finalmente nos queda aclarar qué es lo que miden las balanzas. Y a esa pregunta lo que tenemos que responder es que depende. Depende del tipo de balanza. Una balanza de dos platos, tipo balanza romana, lo que realiza es comparar el peso de aquello que nosotros queremos medir con el peso de una masa patrón. Y aquí es importante una masa patrón, es decir, un objeto del cual conocemos su masa. De forma que cuando se equilibran los platos, porque se equilibran los pesos, sabemos que la masa de eso que nosotros queremos medir es igual a la masa patrón. Y aquí te puede surgir la duda, ¿cómo puede ser que comparando una determinada propiedad, el peso, estemos midiendo otra, la masa? Esto efectivamente es posible y un ejemplo es la medida de la calidad del agua de la piscina mediante papel indicador. Nosotros lo que comparamos son colores, el color de la tira con el color de una guía, pero el resultado que obtenemos de esta comparación es una medida de pH. En cambio, lo que miden las balanzas de un único plato es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre ellas, es decir, su peso. Sin embargo, no reportan el resultado de esta fuerza en newtons, sino que la convierten a masa a partir de un factor de conversión obtenido realizando algunas aproximaciones, como por ejemplo que tanto la balanza como el cuerpo están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, que la superficie debajo de la balanza es rígida o que la balanza se encuentra en la Tierra y por lo tanto bajo el efecto de su gravedad. Hasta ahora hemos dicho que las balanzas romanas y las balanzas de un único plato miden cosas distintas. Las primeras, la masa, y las segundas, el peso. Sin embargo, si medimos un mismo cuerpo en las dos balanzas, obtenemos el mismo resultado. A pesar de que el campo gravitatorio terrestre no es constante, si lo que queremos es observar las diferencias entre las balanzas romanas y las balanzas de un único plato, lo mejor será que nos alejemos de este campo gravitatorio terrestre.
Sin embargo, justo en el momento de despegar, antes de alejarnos del campo gravitatorio de la Tierra, observamos algo curioso. Las dos balanzas ya no se están comportando del mismo modo. Por una parte, la balanza romana sigue marcando lo mismo. Sin embargo, la balanza de un único plato nos indica una masa mayor. Esto se debe a que en el momento del despegue, la aceleración del cohete hace que el suelo de éste ejerza una fuerza sobre los cuerpos que están encima de él, lo que, teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, hace que estos cuerpos ejerzan una fuerza de sentido opuesto sobre dicha superficie. Por lo tanto, las fuerzas que compara la balanza romana ya no son los pesos del cuerpo que queremos medir y de la masa patrón, sino que es la suma del peso más esta fuerza debida a la aceleración del cohete. Afortunadamente, en el caso de la balanza romana, esta fuerza debida a la aceleración es igual para los dos cuerpos, puesto que tienen la misma masa, de modo que la balanza sigue en equilibrio. Sin embargo, para la balanza de un único plato, esta fuerza se suma a la fuerza del peso y la balanza nos da una masa superior a la que el cuerpo tiene en realidad. Si sois aficionados a las carreras, ya sean de automóviles, de motos, de drones, puede ser que conozcáis el término aceleración o fuerzas G. En este caso, nosotros estamos teniendo una aceleración de 3 Gs, es decir, el peso de los cuerpos se multiplican por 3 debido a la aceleración del cohete. Una vez nos hemos alejado lo suficiente del campo gravitatorio terrestre y hemos aparcado el cohete, vamos a comprobar si el resultado obtenido al medir un mismo cuerpo con la balanza romana y la balanza de un plato es el mismo. Vemos que en el caso de la balanza romana se sigue manteniendo el mismo resultado, es decir, el cuerpo continúa equilibrándose con la masa de 1 kilo. Sin embargo, cuando lo medimos con la balanza de un único plato, nos da un resultado mucho menor. Esto se debe a que en la Luna la atracción de la gravedad es inferior a la de la Tierra y por lo tanto, aunque en la balanza romana este efecto no se aprecia porque es igual para los dos cuerpos, cuando medimos con la balanza de un único plato, esto no se puede corregir. Ya de vuelta a la Tierra, vamos a centrarnos en un último detalle que tiene bastante importancia. Hemos dicho que las balanzas utilizan el peso para determinar la masa de los cuerpos. Sin embargo, esto no es estrictamente cierto, puesto que lo que utilizan es la resultante de todas las fuerzas que actúan en la misma dirección, en la dirección vertical, de las cuales normalmente la más importante es el peso. Sin embargo, hay que considerar otras fuerzas. Esto resulta evidente si lo que hacemos es realizar las medidas debajo del agua. Para entender el porqué, deberíamos recordar el principio de Arquímedes. Este dice que un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba igual al peso del fluido desplazado, a la que se llama el empuje. Esto implica que cuerpos que tengan la misma masa y por lo tanto el mismo peso cuando se encuentran en las mismas condiciones pueden no equilibrarse en una balanza romana si no tienen la misma densidad. Esto se explica porque a pesar de tener el mismo peso, al tener distintas densidades desplazan un volumen de fluido distinto, de modo que el empuje es distinto y por lo tanto la fuerza resultante también lo es. Y ahora puedes pensar, perfecto, si mido con distintas balanzas, puedo obtener distintos resultados. En el caso de que mida mientras estoy en un cuerpo con aceleración, también obtendré resultados erróneos. Y si miro el peso en la Luna, no será el mismo que en la Tierra. Además, debajo del agua puede ser que dos cuerpos de la misma masa no se equilibren en una balanza, pero quizá es complicarse un poco la vida para responder a la pregunta de qué pesa más. Yo estaba pensando en qué pesa más sin tirar la balanza a la piscina o llevarla a la Luna. Pues el tema de introducir la balanza en la piscina es solo una analogía de lo que realmente está pasando, porque aunque normalmente no seamos conscientes de ello, nosotros estamos sumergidos en el océano que es la atmósfera. El aire de la atmósfera es también un fluido, y del mismo modo que el agua, aunque con menor magnitud, también provoca un empuje. Sin embargo, el hecho de que sea de menor magnitud no significa que no sea importante, y dos cuerpos con la misma masa, pero con distintas densidades, no se equilibrarán en una balanza, sino que parecerá más pesado aquel de mayor densidad. Así que ya sabes, la próxima vez que alguien te pregunte ¿qué pesa más? Si 1 kilo de hierro o 1 kilo de paja, le puedes responder con todo lo que te hemos contado en este vídeo,
O si lo prefieres, repreguntándole: no sé, dime tú, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de hierro o 1 kilo de helio?